Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre una artista un poco desconocida, pero que a la vez tiene una historia muy interesante, no solo por sus esculturas, la influencia de Gaudí y sus intervenciones arquitectónicas, que incluso lo llevan a otro punto más contemporáneo, más asociado al pop art, y es muy interesante ver esa relación, sino que la propia figura de la autora y lo que representa en el mundo contemporáneo del arte, donde la identidad, los nuevos discursos que apelan también al papel desde dónde se hace el arte y qué consecuencias o qué conversaciones pueden surgir a partir de estas prácticas o de quién hace la obra, me parecen muy interesantes, especialmente cuando hablamos de una artista que sufrió abusos desde pequeña por parte de su padre, también por parte de su madre, y cuando digo abusos no lo puedo decir aquí claramente, pero son abusos de todo tipo, y que además era un tipo de mujer que encajaba en el canon estético o de belleza que podemos enmarcar en el contexto occidental, y por lo tanto toda esta serie de, digamos, de punto base van a condicionar también la forma en la cual ella tiene que desarrollar su arte o su figura como artista. Es algo que ya vimos en el vídeo sobre Pauline Botti, una artista británica también de esta generación del pop art, y que son lecturas que nos ayudan también a comprender por qué vemos el arte hoy como lo vemos o por qué el arte institucional trata de indagar en estos rincones, solo que me parece más interesante desde estas figuras históricas porque tienen un punto de crudeza y además podemos valorar ya con el filtro del tiempo sus obras, además de la posición desde donde se hace. En Niki de Saint-Phalle también es muy interesante, al menos desde la parte que yo trabajo ahora en el arte olfativo y por lo tanto la he tenido como una referencia, es esa incursión en el mundo de la moda a la vez que se relaciona con el arte y al mismo tiempo es ubicada en un sitio o en un lugar que no acaba de estar claro. Y de nuevo apelamos otra vez, como si fuese una especie de nudos que se van conectando, al punto desde el cual ella crea el arte. Es una mujer guapa, que ha ejercido como modelo y que además está muy relacionada con la moda y que en muchas ocasiones es vista como un objeto de consumo que además, ¿no?, que mona hace arte. Y por lo tanto su arte son como, ¡ay, qué muñequitos más monos, más decorativos! ¡Ay, mira el frasquito de perfume! Que ahora contaré cómo es la historia del perfume porque hay muy poca información y creo que también es interesante. De nuevo, el arte olfativo o bueno, las fragancias históricas se pierden en el tiempo. Una vez se pierde la fórmula o se pierde el producto, quien hacía, el fabricante hacía esos frascos y esa fragancia se degradan con el tiempo, no se puede oler exactamente igual, se convierte en una especie de nicho de los nichos y no se puede experimentar esa obra más que a través de una foto, ¿no?, que puedes rescatar del archivo. Pero creo que es de las primeras artistas que hacen esa incursión desde el punto en el cual, por ejemplo, lo estoy haciendo ahora y por eso me parece tan interesante investigar y contar esta parte. Y no me he desviado del tema, lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo desde donde venía, que es por qué a unos artistas de esa misma generación, de ese mismo contexto, se les va a ver como una especie de figura digna, prestigiosa, que puede ser ubicada en los libros de arte con seriedad, ¿no?, cuyas obras tienen un peso, una densidad que se considera casi filosófico. Hablo del contexto de Saint-Phalle. Y sin embargo, ella en muchas ocasiones parece ser asociada a eso, a una especie de tercer-cuarto plano y en última instancia pues como una especie de arte decorativo o muy cuco, y a día de hoy incluso se puede llegar a ver así desde determinados ambientes. Pero siempre que hablamos del pop art, bueno, pues por poner una categoría, hay que entender que la lectura tiene que estar asociada al sistema de consumo capitalista, que en el momento en el cual se crean esas obras está desatado. El prime de Saint-Phalle y de esta serie de artistas, insisto, este discurso lo puedes aplicar a otros nombres, tiene que ver con la publicación de muchos de estos textos que posteriormente se han convertido en clásicos y que también asociamos a Mayo del 68, a la filosofía postestructuralista o también así por poner un hashtag global postmoderna, especialmente desde Francia, y no se puede disociar de esta serie de espíritu de época, porque hay una relación o el arte trata de establecer una relación muy estrecha, una especie de tensión o de aglutinamiento que tiene que ver con los límites del arte que es consumido, el arte que simplemente es funcional dentro de ese sistema y el arte que pretende ir más allá o estar elevado por encima de todas estas capas y estar unido a una especie de ADN de semilla que venía en el siglo XX, que tiene que ver con la ansiedad o el anhelo de sustituir a la filosofía a través del arte, ¿no?, desde la libertad creativa,
y ubicar las obras de arte como un objeto puramente filosófico, además de estético. Esas tensiones, con el tiempo, se han ido perdiendo, se han ido diluyendo o simplemente se han visto obsoletas, superadas, tanto en lo estético como en lo práctico, como en lo formal, en todas las facetas. Entonces a veces nos cuesta leer ese tipo de obras en ese contexto. Lo interesante es poder comprenderlo así y de nuevo traer todo eso y nuevas lecturas que en aquel momento quizá no tenían tanta relevancia como a día de hoy. Es decir, ya por propio contexto cuesta encontrar figuras femeninas que creen arte desde un lugar epicéntrico, ¿no?, de poder o de influencia, como puede ser un París, un Nueva York o esta serie de ciudades, sino que además cuesta encontrar también que una mujer tenga la facilidad o el acceso a poder crear ese arte y pertenecer a esa especie de mecanismos que hacen la historia del arte, ¿no? Pues que te encargue el Pompidou una plaza o que te encargue no sé quién algo para que aquello vaya quedando ahí, que salgas en tal sitio, que te puedas unir a ese círculo de nombres que van quedando grabados. Y eso, al estar más complicado, cuando encontramos una figura como la de Niki Saint-Phalle o la de Pauline Boty, que me parecen que hay un paralelismo muy interesante, creo que es importante poder analizarlo desde todas las facetas. Vale, pues esto en principio iba a ser una introducción, pero creo que ya forma todo parte del vídeo. Me gustaría recordar que todo esto, para quien no siga mucho el lore del canal, está ubicado dentro de una lista que voy a hacer, que es París era una fiesta, o Odio París, no me acuerdo cómo el título de la lista, y que tiene que ver con mi último viaje que he hecho a París. Bueno, mi primero y quizá mi último, porque no había ido nunca, y bueno, hice un post aquí que también se movió bastante, y decidí pues hacer una serie de vídeos esta semana o estas 2 semanas que tienen que ver tanto con artistas de la ciudad que yo ya he trabajado antes, como con lugares, ¿no? Ya sea Montparnasse o Montmartre, con ciertas cositas históricas que tienen que ver con el arte, con la literatura y un poco con todo ese ideal, ¿no?, que rodea esta gran ciudad del arte, que se ha convertido en una especie de parque de atracciones o de simulacro, como diría Baudrillard, y que también van a servir, también con otros vídeos de crítica, etcétera, para poder hacer un poco pues eso, reflexiones alrededor del arte desde un lugar donde han habitado tantos artistas, tantas escenas y tanto también marketing del arte, ¿por qué no decirlo así? Y para ello me parecía muy interesante empezar con un artista que a mí me gusta mucho y no empezar por las partes más negativas o más punzantes, ¿no?, desde el resentimiento, sino comenzar a hacer la lista con cosas que me gustan o que me han gustado o que ya conocía y siempre me han servido como una influencia. En este caso, los perfumes de Saint-Phalle en colaboración con una empresa, luego cuento la historia, me han parecido siempre muy interesante porque no hay casi referencias de arte olfativo, y aunque eso se asociase a la marca, a los dibujos, tal, cuando se habla de Warhol no pasa así, y cuando se hace de Saint-Phalle parece que sí, ¿no? Entonces, ¿no? Qué curioso. Vale, entonces vamos a empezar con la biografía de Saint-Phalle porque es bastante dramática y seguro que a más de una persona le puede interesar o incluso le sirve como referencia para hacer algunos trabajos actuales, así que lo considero apropiado, aunque no soy muy fan de las biografías. Hoy sí que merece la pena porque tiene que ver mucho con nuestro entendimiento del arte actual. Así que empezamos con el vídeo de Niki Saint-Phalle. Niki de Saint-Phalle, de Saint-Phalle. Igual. Pintar calmaba el caos que agitaba mi alma. Era una manera de apaciguar a esos dragones. De niña no podía identificarme con mi madre ni con mi abuela, ni siquiera con sus amigas. Era un grupo de personas infelices y nuestra casa era muy asfixiante. Un espacio enfermo, sin libertad ni intimidad. Yo no quería ser como ellas. Quería el mundo y el mundo entonces pertenecía a los hombres. Yo no acepté los límites y los crucé para entrar en ese mundo que me parecía misterioso, excitante y lleno de aventuras. Estas 2 frases pertenecen al artista que tratamos hoy y creo que resumen muy bien todo lo que he comentado en la introducción, pero es que además ponen de manifiesto una serie de características que se valoran mucho en la forma de crear en la actualidad, es decir, el papel del artista importa mucho a nivel personal e individual por lo que representa respecto a otros colectivos que están en una minoría o desigualdad. Minoría no, porque es la otra mitad de la población, pero se entiende, ¿no? En un estado de desigualdad frente a lo que se entiende como statu quo.
En este caso, si tú quieres participar en el mundo del arte y tener una oportunidad, ya no solo profesional, sino de visibilidad, tienes un hándicap a la hora de empezar tu aventura, ¿no? Como si esto fuese un videojuego y todo el mundo, o la mitad de la población, o un grupo empieza con un set que te permite jugar e ir a todos los mundos y los mapas, y tú empiezas en pelotas en taparrabos y te tienes que pasar el videojuego en nivel ultra difícil, difícil o más difícil. Es inevitable que en el momento en el cual alguien quiere ejercer eso que ve y que pertenece a su cultura o a su contexto, porque no estamos hablando de una persona que venga de Venus o de un otro lugar donde la cultura es totalmente distinta o se entiende el arte desde otra perspectiva, y entonces es más fácil quizá hacer esa relación de dificultad de adaptarte y tal, sino que perteneces al mismo ámbito y a ti se te ha enseñado que lo que es cultura o arte es eso, pero resulta que tú no puedes participar de ello simplemente porque no formas parte de nacimiento de esa categoría a la cual se le permite jugar. Cuando esto sucede, es inevitable que esto condicione tu manera de crear o que incluso llegue a formar parte de tu propio discurso artístico, una vez se permite que tú crees. Porque está la otra opción de directamente el contexto no permite que este debate exista y simplemente desapareces del mapa, como tantas otras personas en el arte han desaparecido simplemente por no pertenecer al lugar, al momento, o tener las relaciones apropiadas. Y bueno, esto es algo que es intrínseco al arte. Y de nuevo, insisto en no calificarlo ahora como qué justo, qué injusto, qué oportunista, o que toda esta serie de calificaciones que están en el debate actual. Yo invito a la gente que esté viendo este vídeo, si tienes algún prejuicio o molesta este tipo de discursos, a tratar de entenderlo simplemente como una discusión, como un debate que lleva a que uno luego saque sus propias conclusiones cuando ve o cuando se ve representado, reflejado, incluso cuando no está en consonancia con esa forma de crear, también permite un ejercicio de empatía o incluso de discusión absoluta desde el otro lado opuesto, ¿no? De reafirmar ciertos argumentos que uno quiera tener. Bueno, ahí ya va a cuestión de cada uno, pero creo que el ejercicio de empatía en el arte es importante. Yo no puedo comprender o vivir exactamente la posición de un artista como Niki de Saint-Phalle o como Pauline Botti, principalmente porque ya no he vivido su contexto, ni tengo su género, ni he tenido que crear desde allí, pero puedo empatizar e incluso puedo implicarme a nivel emocional al verlo reflejado en personas de mi círculo más íntimo que me quiero y que no tengo ningún problema en comprender y que incluso he visto sufrir por justamente estas mismas consecuencias, pero a día de hoy todavía. Entonces, el debate está en el aire porque es vigente, porque ese problema sigue existiendo, y me parece interesante ubicarlo también en estas figuras históricas como Niki de Saint-Phalle, porque creo que también pueden ayudar a mucha gente que le cuesta entrar a este tipo de obras, o que ya hay mucho prejuicio, hay mucha polarización de temas, desde un punto en el cual ya está anclado allí, esta gente está toda muerta, el contexto pertenece al pasado y tú lo ubicas en tu presente. Entonces ya no tienes esa especie de calentamiento de decir, no, qué injusto, no, porque wokismo, porque no sé qué. No te preocupes, ya no tiene que ver, nadie te está robando el pan, ¿no? Eso está ahí en la historia, y si ya luego uno madura y va viendo cómo va, lo puede aplicar a un contexto puramente actual, donde en muchas ocasiones sigue sucediendo lo mismo. Así que espero que también sirva como un debate filosófico puramente contemporáneo. Bien, hablando de contemporáneo, esa característica de decir yo creo para poder sanar mis demonios, algo que podemos ubicar también en una lectura romántica del artista, de repente, como se trata de una cuestión identitaria muy personal, mucho más reducida a la grandeza de toda la naturaleza del universo, del mundo, ¿no? Como hemos visto en los vídeos del romanticismo, que se expande como hacia una especie de universalidad a través del individuo, en este caso se trataría de una canalización del individuo a través de sus problemas sociales, psicológicos o a la hora de enfrentar el mundo desde el individuo, pero en una esfera totalmente cerrada. No va tanto hacia el exterior y hacia el mundo, sino a lo que significa ser como soy. No por ser un alma atormentada, no por darse por hecho que todo el universo está compuesto de hombres alemanes o franceses que crean arte y que tienen problemas de bohemios, ¿no? Pues estoy hablando así un poco resumido, sino que tiene que ver por qué me pasa a mí lo que me pasa por haber nacido como he nacido. Porque además vamos a juntar los traumas psicológicos del artista a nivel personal con la necesidad de crear para sanar
Esto es algo que, insisto, no deberíamos juzgar según los gustos actuales de este tipo de literatura es una mierda, esto no me mola, esto tal, porque al tratarse de una figura histórica que estamos viendo le puedes quitar esas capas. Sé que estoy muy pesado con esto, pero es que me parece una oportunidad muy única, porque normalmente cuando esta serie de temas de los traumas personales del artista, de la identidad, de todo, se han visto sobados como si fuese la panza de un Buda por todo el sistema editorial, cultural, artístico y todo, ¿no? Que he dicho, aquí esto lo convertimos en mercado, vende, y le hago un hueco y bueno, lo reviento, ¿no? Entonces contamina también la posibilidad de dialogar alrededor de esos temas, porque ya generan unos prejuicios que sinceramente pues sí, son molestos, saturan. Uno cuando ve 37 lanzamientos a la semana que parecen intentar reproducirse entre ellos mismos y ya no sabe uno a qué se está victimizando, ¿no? Puede notar como cierto hastío. En cambio, cuando vamos a ver esta figura como la de Niki Saint-Phalle, todo esto no está sobado ahí, porque en aquel momento no vendía eso. Es así, ¿no? Pues bien, Saint-Phalle, que también esto es muy a la francesa, podemos ver el premio de Annie Ernaux, en el premio Nobel de hace 2-3 años ya, ¿no? Iría un poco también por este lado de orientar las emociones, la intimidad, lo personal hacia lo artístico, en exponer también esa faceta, solo que en Niki de Saint-Phalle se pierde un poco, se difumina por la parte más estética que la literatura pues tiene muy fácil, porque es como abrir, ¿no?, un diario con palabras que se entienden muy claro y que uno lee también desde una especie de intimidad. Cuando tú vas a ver una escultura de Niki de Saint-Phalle en mitad de una plaza, pues quizá no se entiende exactamente igual. Así que vamos a hablar un poco de la biografía de esta artista. Originalmente, su nombre de nacimiento es Catherine Marie Agnes Phalle de Saint-Phalle, pero se acabó llamando ella misma pues Niki de Saint-Phalle. Nació en una familia que aparentemente diría uno, qué bien, ¿no? Qué morro, ¿no? Haber nacido así en una familia acomodada, de banqueros, mega ricachones, familia super burguesa, norteamericanos. Pero ahora veremos que esto no es así y que este tipo de biografías asociadas a mujeres que son artistas son muy comunes, porque únicamente si en determinados contextos de hace 100 años para atrás o incluso menos no nacías en una familia que estuviese muy acomodada, tú como mujer no podías ni participar ni pensar en dedicar a jugar a ser artista. Esto también me parece interesante remarcarlo, aunque parece que me vaya por las ramas, pero es como cuando uno ve el artista bohemio, incluso en la actualidad, cuando se ve que un artista, ya sea de la música, de la escritura, emerge de un lugar de pobreza absoluta, le hace el ciclo del héroe, ¿no? De decir, mira, ha salido de la nada y va escalando en la sociedad y llega a lo más alto, ¿no? Y esto como que simbólicamente le gusta mucho como relato a la gente, porque le dice o le devuelve una especie de discurso que es tú, a través de ti, como un individuo único en el mundo, creando, además, ¿no?, representando esos ideales desde el romanticismo, vas a poder llegar al éxito. Y el éxito es ese nivel social alto en el cual uno ya tiene la pasta y se convierte ahí en burgués y puede repartir sus dineritos a sus siguientes generaciones o a sus ambientes. Lo cual acaba siendo una lectura totalmente estúpida, porque en el fondo lo que estás premiando es que una persona llega a eso que tú en el fondo estás odiando, porque es lo que no te permite llegar a esa clase social, para luego reproducir los esquemas de esa clase social o incluso idolatrarla a través de la ascensión desde abajo, pero perpetuando esa misma idea de no solo de sistemas, sino de valores culturales que solo pasan a través de la pasta, asumiendo además que solo por el hecho de tener dinero se va a alcanzar la felicidad a través de los bienes materiales o del acceso a oportunidades que consideramos indispensables para, ¿no?, esos objetivos que cada uno puede tener. Evidentemente esto es un resumen muy, muy grande por tratar de ubicar lo que representa o lo que representaba nacer en un sitio u otro, y si se puede jugar a ser artista o no, y cómo se valora al artista dependiendo de si de repente, como es mujer, pues ya no tiene esa posibilidad de juego, entonces va a ser mal visto porque nace en una familia burguesa, porque esto lo he visto un montón de veces, pero sin embargo al nacer hombre en el siglo XIX o siglo XX está guay, ¿no?, pasarte el juego desde abajo. Y aquí entra la segunda capa. Y esto lo hago para poder establecer esa lectura también psicológica de los artistas que a veces se olvida en la historia del arte, y es que es el entorno en el cual nace Niki de Saint-Phalle no implica felicidad, al revés, implica sufrimiento, pero parece que el hecho de tener pasta pues anularía aquello. Sin embargo, el padre,
abusaba de ella de todas las formas imaginables, errejonianas, podríamos decir a día de hoy, y la madre la culpaba por haber nacido y haberle fastidiado la relación con el padre, porque la culpaba a ella de todas las mierdas que hacía el padre y por, además, pues eso, por haber nacido porque no era una hija deseada. Entonces esto se lo hacían saber desde pequeña y creció con eso. En realidad los padres eran estadounidenses, pero van a Francia tras el crack del 29 porque hemos dicho que eran banqueros, pero una vez se calma un poco el ambiente, en la década de los 30 regresan a Nueva York, donde Nikki de Saint-Phalle es internada en un convento en Nueva York y allí ya empieza a tener problemas de rebeldía, de inconformismo y bueno, pues la llegan a echar, ¿no? Nikki crece, se hace adolescente y por lo tanto se hace un cuerpo de deseo y un objeto consumible dentro de esa industria, ¿no? En la cual la mujer se convierte en un objeto. En este caso, en la moda, a través de revistas como Harper's Bazaar o Vogue, consigue trabajo como modelo. De hecho, ella no estudia arte o está asociada a este tipo de educación o de biografía en la cual pues, desde pequeña va estudiando, ¿no? Sino que la podríamos asociar eso a la moda, a la figura de modelo, hasta que a los años 50, ella nace en el 1930, si no me equivoco, espera que lo voy a revisar. Sí, nace en 1930 y a partir de los 20 y pocos va a empezar a interesarse por el arte y a partir de ahí empieza lo que la gente que a día de hoy todavía dicen autodidacta, que esto también apela a esa especie de genio individual que nace como un huevecito, que cultivas con una manguera y de repente se reproduce a sí mismo como una especie de ave fénix, ¿no? En la cual uno se enseña a sí mismo, autodidacta. Un concepto totalmente ridículo, pero bueno, simplemente entendemos que no ha pasado por ninguna escuela. Esto lo que hace es que tenga una estética que no es acorde a la academia, algo de nuevo totalmente estúpido otra vez, porque no hay ningún artista de esa década de los 60, 50, 70 que esté en pleno Robert de Lowe contemporáneo y haga cosas cercanas a la academia, ¿no? Entonces se podrían considerar autodidactas absolutamente todos. De hecho, si yo qué sé, por poner un cliché o un Rothko, ¿no? Un Rothko no tiene absolutamente nada que ver con un arte que tenga que ver de la academia, sin embargo, a Rothko sí que lo podemos ubicar en el imaginario popular como el artista solemne, casi espiritual, eso, digno, ¿no? Con un aura totalmente, un manto de casi de catedral. Sin embargo, la forma en la cual va a expresar el arte Nikki de Saint-Phalle va a ser tomado como naif, infantil, el arte de los locos, de los tontitos, de los que no saben pintar muy bien. Esta misma lectura en autores como Warhol, que también de nuevo por poner un cliché de lo que es el pop art, no es exactamente la misma. Y al mismo tiempo, por poner algo ya que sí que tiene más que ver, que serían movimientos como el grupo conocido como Cobra, ¿no? De Asger Jorn, de Karel Appel, y esta serie de artistas que hacían un arte derivado de ese art brut, de ese arte también que tenía que ver con lo infantil o con la expresión inmediata, con una especie de expresionismo figurativo, eran vistos también como unos enfants terribles, ¿no? Como una especie de niños malvados que están aquí jugando con esta serie de nociones, como algo provocativo. En cambio, desde Nikki Saint-Phalle el contexto no es el mismo en el cual se va a valorar la obra. Y esto creo que es una lectura también muy interesante de ver, ¿no? Y aquí cada uno que lo interprete como quiera, pero es así, se le va a ver como una artista naif, asociada a lo cookie, a lo mono. ¿Dónde está lo interesante de esta faceta o de esta visión? Que los discursos que van a enmascarar esa especie de estética naif o más infantil o más colorida o más ajena a esos movimientos estándares del momento tienen que ver con lo más contemporáneo de su época. Y no solo eso, con temas que van a ser contemporáneos en la actualidad y no solo en su época. Creo que eso es muy importante porque hace que su obra sea mucho más vigente que otros grandes nombres que están ubicados en 30.000 museos del mundo que a veces ya no apelan a nuestra propia sociedad, debates o a veces no tiene que apelar siquiera a un debate, sino simplemente a una figura de identidad que pueda reflejarse en ese artista que ve. Las obras de Nikki de Saint-Phalle en esa época ya empiezan a hablar del feminismo a través de la lectura del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Lo siento, es que creo que en parte odio a los franceses por el francés también. Que había sido publicado este libro en 1949 y que le había causado una influencia, una especie de momento trascendental muy grande a esta artista.
es de hecho una de las primeras artistas que van a tocar este tema de una forma explícita. No solo eso, también va a tocar el tema del SIDA en aquel momento, de la epidemia que se estaba esparciendo a través de las capas sociales. También tocó temas como el ecologismo, y otros temas también que podrían ser considerados un cliché a día de hoy, como la violencia social, el tema de la intimidad, como hemos visto antes en las primeras frases que he leído de ella, etc. De modo que todos sus temas que iba tocando eran puramente actuales. En su tiempo sería algo visionario, podríamos decir, porque son temas sociales que pasan en grandes ciudades, en determinados contextos, pero no tienen un calado de discusión global como lo tienen ahora, tan a pie de calle. Esto no quiero decir que no existiese ese debate, pero no era el tema principal de las artes como podemos considerarlo ahora, o no tenían exactamente el mismo peso. Prueba de ello no solo son sus obras, que quizá pues es más difícil de ver o de conseguir fotografías para poder enseñarlas aquí. Así que desde ahora voy a pedir perdón porque va a ser complicado explorar a esta artista. Al no ser tan mega popular, no hay tanto acceso a sus imágenes. Pero hay títulos de obras suyas que son Hechicera. No voy a decir la palabra, me van a tumbar el vídeo. Bueno, a ver, ¿cómo digo? Bueno, títulos que cada uno investiga un poquito más, que para eso existe internet. Si te ha causado curiosidad, investiga los títulos de sus obras y verás que parecen perfectamente hechos por alguien o por una chica que esté siendo escritora o artista en pleno 2024. Por las referencias al feminismo asociado también a la cultura pagana, del símbolo, ¿no?, de la brujería, de la hechicería, del tema de las deidades, de las leyendas que han enmascarado durante mucho tiempo a través del mito y de la cultura popular temas que tenían que ver con el papel de la mujer en la sociedad y que no podían ser tocados de una forma directa o explícita a través de un gran ensayo no publicado por una gran academia o una gran editorial, y otra serie de asuntos que además pertenecen a la propia artista de una forma muy íntima. Estas lecturas de la gran diosa, la gran Venus desde la antigüedad, se le daban y servían para justificar el cuerpo entero de 30 años de producción de artistas como pueden ser Willem de Kooning, ¿no? Y que de una manera, pues podríamos decir incluso mucho más real o apropiada, pues se daban en artistas como Niki de Saint-Phalle. Pero a veces parece que, de nuevo, la lectura en uno y en otro no parece ser la misma. Es que no paro de repetirlo, pero es que es verdad. Incluso cuando vas analizando este tipo de artistas y de obras y las ves y recuerdas las lecturas que se han hecho o los discursos que se han establecido en panfletos, libros, análisis de obras de otras figuras artísticas que tocaban pues, lo mismo en la misma época prácticamente, te das cuenta de que la mirada importa, el lugar desde donde se crea importa mucho y cómo te ubica esa tercera persona en el panorama cultural y luego lo distribuye al resto de personas que vamos a oír esto en posterioridad, importa y mucho. Dicho esto, me gustaría también recalcar que a mí personalmente, he esperado un poco hacia el final del vídeo para decirlo, la Niki de Saint-Phalle que más me gusta como artista es la de, pues evidentemente la obra cumbre que sería el Jardín del Tarot, ¿no?, ese grupo de esculturas enormes, o particularmente, además después de haberla visto en persona hace pocos días, la Fuente de Stravinsky, que siempre me había gustado a través de fotos del concepto que tenía como esculturas móviles enfrente de ese museo del Pompidou, también de la implicación arquitectónica que tiene ese museo, que es tan interesante, ¿no? Y verlo en persona fue como, bueno, yo soy más fan de esa especie de Niki de Saint-Phalle que coge a Gaudí y lo exprime como un limón y le saca jugo por todas partes, se lo hace propio y saca un tipo de escultura que no tiene que ver con el pedestal ni con la obra decorativa, sino que va mucho más allá y me parece muy interesante, muy original. Y también con esa Niki de Saint-Phalle que asocia los mundos de la moda con los del arte y con su propia intimidad de una forma muy orgánica, ¿no? No se reivindica como una víctima sino que simplemente está apaciguando demonios, como decía ella, o dragones, y le importa un pimiento pues la forma en la cual ella va a expresar. No tiene esas barreras formales, morales de la intelectualidad y de estas pretenciosidades que siempre se han asociado al arte francés encima de ese contexto de los 60, 50, 70. Porque hay algunas de sus pinturas, otras obras, otras etapas que no me parecen estéticamente tan interesantes o que incluso puedo considerar que son obras pues pobres o malas desde mi criterio y mi punto de vista, entendiendo que
otras son auténticas obras maestras y es un artista que admiro mucho, ¿vale? Pero bueno, dejar claro aquí que ya cada uno coja lo que hemos hablado hoy, se lo ubique en su contexto, en sus criterios y bueno, que no porque este artista sea tal o sea esto o lo otro ya es buena de entrada o todo lo que ha hecho es bueno, ¿no? Al revés, creo que también Nicky es un buen ejemplo de cómo puedes hacer obras de mierda y obras magistrales siendo la misma persona, tocando palos distintos, ¿no? Porque esto también pasaba con Picasso. Picasso tiene un porrón de obras que son una caca. Y porque era Picasso, ¿no? Que ya, bueno, poco a poco va cayendo el mito, parece que todo fuese bueno, y no es así. Y de ahí llegamos a ese coqueteo con el mundo de la perfumería, que si bien no es una especie de proyecto personal de Nicky de Saint-Phalle, de decir, bueno, voy a coger aquí, voy a hacer toda una investigación alquimista del perfume, del olfato y voy a crear un perfume y las esculturas y el frasco y todo, sino que deriva más bien de un encargo de gente que estaba en el mundo de la moda y ya Nicky había conseguido cierta notoriedad, era conocida además en esos ambientes y bueno, ya participó de ese encargo, ¿no? Pero me parece muy interesante igualmente. Además es algo que en el mundo del arte se conoce muy poco y tampoco se conoce en el mundo de la perfumería porque es para los frikis del coleccionismo vintage. Son unas fragancias que salieron alrededor de los años 80 y todo viene porque Carlo Bilotti, que era director o directivo de Jacqueline Cochran, creo que lo he dicho bien, Jacqueline Cochran INC, que era una empresa de cosmética que había adquirido mucho renombre y tenía también otros grandes firmas, otros patrocinios con artistas, ¿no? Y se dedicaban a la industria de la belleza, que por cierto, hago un paréntesis aquí, es muy interesante esta conexión porque Jacqueline Cochran, si lo buscáis en internet, además de la empresa de belleza, ya una vez se hace grande, tiene su origen en una de las primeras piloto estadounidenses, que además fue la primera mujer en romper la barrera del sonido y la primera que voló en un jet a través del océano, entre otros récords, porque fue pues, una de las pioneras de la aviación. Esta conocida piloto de aviación de la década de los 40, de los 50, fundó esta misma empresa que luego, ¿no? Bajo este directivo, se asociaría con Nicky de Saint-Phalle, porque el directivo conocía la obra artística de Nicky y además coleccionaba sus obras, de modo que se le ocurrió la idea de juntar esta faceta escultórica que él coleccionaba y tenía en su casa con su propio trabajo de la cosmética en cuanto al olfato, y pensó que si Nicky diseñaba o colaboraba en el diseño de una fragancia, de un perfume, del frasco, se conseguiría un objeto de vanguardia con un criterio artístico, además de cosmético funcional, y que esa combinación de valores eran perfectos para el contexto de su época y eso podría venderse muy bien, porque generaría cierta controversia y al mismo tiempo admiración. El contraste entre la libertad artística creativa que puede llevar a lugares muy locos, él lo imaginaba así en el proyecto, unido a la faceta artística de un frasco diseñado con esas esculturas coloridas, ¿no? Con esas figuras de animales, de diosas, podría ser un éxito comercial en el nicho en el que trabajaba él, evidentemente. Y es muy interesante porque la barrera de mercado, arte, consumo, utilitarismo, pretensiones creativas puramente artísticas o culturales, ¿no? Se juntan y se fusionan sin poder distinguir, además con la intermediación de alguien que es coleccionista, que valora la obra como una posesión comercial de lujo, que además le da un valor estético diferente al creativo, que al mismo tiempo está interviniendo en esa creación o haciendo de conector sin ser una figura del mundo del arte propiamente dicha, no es un marchante, no es un comisario, no es un galerista, no es ninguna de estas figuras. Creo que hablan de por sí esta obra o este acercamiento, esta concepción de cómo el arte cada vez iba diluyendo más sus barreras, pero sin la necesidad, de nuevo esto lo he repetido en muchísimos vídeos, de la intermediación de los organismos institucionales tradicionales del siglo XX que forjaban esa idea de arte oficial. Esto está escapando a cualquier tipo de clasificación y se vuelve incómodo para tratar desde los ambientes más intelectuales. Es una de las facetas más interesantes de Nicky de Saint-Phalle, no porque ella haya decidido esto, porque como vemos al final es una invitación que ella acepta un poco extrañada, de hecho en sus propias palabras, lo traduzco, que lo tengo en inglés. Cuando la empresa Jacqueline Cochran me propuso hacer un perfume, me sentí muy intrigada. Pensé que me daría la oportunidad de crear una fragancia envasada dentro de una obra de arte
para que el arte estuviese al alcance de muchas personas. Y con el éxito de la fragancia podría convertirme en mi propia mecenas del arte y así poder llegar a ese sueño que he tenido toda la vida, hacer un jardín de esculturas que luego pudiese entregar a toda la comunidad. Esto, una traducción un poco chabacana, pero más o menos entiende lo que quería decir. Cuando le llega una gran empresa, como es en aquel momento Jacqueline Cosran, cosmética, y le propone hacer una colaboración desde fuera del mundo del arte, ella primero siente recelos y se niega. Después acepta el encargo pensando que, como cuando una editorial de estas grandes, ¿no?, de estos dos monopolios que quedan, viene y te encarga un libro, pero tú eres un autor o una autora de prestigio y haces novelas como que serias, no solo bestsellers, y te dicen, oye, que podemos hacer un bestseller. Y con toda esa pasta, luego tú haces lo que te dé la gana. Uno de los sueños húmedos de cualquier artista, y aquí levanto la manita, es conseguir cierta autocracia creativa o cierta independencia de las capas del mercado, de las cuales uno no puede desvincularse. Esto es una estupidez, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, para poder ejercer como profesional del arte, pero muchas veces el sueño del artista es cuanto más desvinculado de esas capas duras del mercado, de intermediarios, que van condicionando de una forma brutal la manera de crear o de orientar la carrera de uno mismo. Cuanto más se puede desprender de aquello, siente que va a tener mejores oportunidades creativas y una mayor libertad, sobre todo a nivel intelectual. Y esto es algo que creo que muy poca gente puede discutir. En el momento en el cual uno se vuelve profesional del arte y entra en esas capas institucionales o oficiales, ya sea desde galerías, desde museos o lo que sea, se le exige que trabaje de una forma directa o indirecta y se tienen unas expectativas que es difícil romper de forma eficiente, ¿no? Si yo ahora estoy investigando el arte olfativo, por ejemplo, y es por este motivo por el cual me van a dar un recorrido en una institución o en un circuito institucional, es difícil que yo de repente pueda decir, vale, vuelvo a momento a pintar o a hacer otros proyectos que tienen que ver con la música o con cualquier otro asunto, porque ya no soy eso, y viceversa. En el momento en el cual estás con ciertas galerías que te van haciendo un recorrido por ferias, que te están vendiendo de una forma a través de un tipo concreto de pintura, además, como te salgas del patrón, dejas de ser útil y te sustituyen por cualquier otra obra de quien sea, porque es así, son cromos y hay un negocio detrás. Y uno, claro, es difícil combinar los intereses, la curiosidad cultural más, vamos a poner entre comillas, pura, con el pragmatismo del arte, ¿no? Entonces, en este caso, Nikki tenía esa inquietud y su sueño era decir, vale, yo quiero hacer un jardín de esculturas, que finalmente sucederá como hemos visto al principio, y no quiero que nadie me toque los ovarios, simplemente quiero hacerlo yo como me da la gana y entregarlo al mundo, a mi pueblo, a mi ciudad, a lo que sea, que sea público, ¿no? Que no sea algo que va a coleccionar una persona en su casa y se va a quedar y va a pertenecer, ¿no? Este sueño un poco utópico de los artistas. Otro de los temores que tenía Nikki tiene que ver también con esto mismo, que es que una vez te sales de estos circuitos oficiales, es probable que quedes al margen de lo que se entiende como pensamiento contemporáneo, filosofía del arte, historia del arte, esta serie de nociones. Y si te manchas con ciertas cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora, pues esto también, me hago los paralelismos porque es la manera que tengo de entenderlo yo. Y ya siempre he dicho que esto no es un canal divulgativo, sino que es una extensión de mi obra artística. En el momento en el cual empiezas a tocar partes como pueden ser la industria cosmética, el olfato, que está acaparado precisamente por eso, por una industria, porque el arte no ha querido meterse allí y la filosofía no tiene arrestos de toquetearlo porque es demasiado subjetivo, entonces queda el peligro de perder el prestigio. No es lo mismo que yo haga aquí trabajos hablando de identidad, citando a Kant, a Simone de Beauvoir, o lo que sea que hemos tocado por aquí en una ristra, ¿no? Aquí en un papel, o que yo entre en un circuito que ya funciona bajo unos determinados cánones y cosas que tienen que ver con el mundo intelectual o con la figura de un museo, ¿no? De ese mausoleo donde se encierran cosas y se adquiere prestigio, que confrontar tu obra en un mercado que está acaparado por una industria cosmética. Eso, una vez tú participas de ello, te va a situar en una faceta difícil de clasificar por el público que consume cultura, porque va a pensar que esta persona, uno, se ha vendido, que es lo que pensaba Nikki de Saint-Phalle, que iban a pensar de ella, o dos, se ha vuelto una figura de tercer plano, porque una persona que diseña frasquitos de perfume no puede ser considerada artista ni escultora, sino que más bien entraría en esa capa de
creativos, diseñadores o gente que está como en una tercera fila. Pues bien, todo esto es muy interesante porque a través de esta historia de la creación del perfume es como finalmente ella tenía esa ambición del famoso jardín del tarot que consiguió hacer y que ella quería patrocinarse a sí mismo. Sabía que iba a costar un pastizal, no quería depender de nadie, no quería estar condicionada y dijo, mira, yo accedo a esta colaboración, a crear el perfume, con la condición de que me deis un alto porcentaje de ganancias o de participaciones, de modo que si el perfume o el lanzamiento es un éxito, yo puedo pagar mi jardín de las 22 esculturas del tarot que quiero hacer y que las quiere pagar ella. Y en sus propias palabras, ella dijo que el perfume, la industria del perfume, le permitiría convertirse en autosuficiente. No quería en aquel momento revelar la ubicación de dónde iba a estar el jardín, que es lo que hay de fondo en todo esto, porque, bueno, al parecer ella también tenía creencias esotéricas y un adivino le había dicho que un día construiría algo muy importante, o su obra maestra, en un lugar de Italia. Y esto al final fue así, con los beneficios, o con parte de los beneficios que logró sacar de ahí, consiguió empezar el proyecto del Jardín del Tarot, que le llevó 20 años realizar. Ese fue su sueño. El sueño de su vida consistía en poder realizar una obra que ella considerase maestra o un proyecto ambicioso, importante, personal, y que fuese autosuficiente, que no tuviese que depender de los mecanismos y organismos institucionales que al final eran los que le habían impedido en un primer momento ser un artista igual a otros. Vemos cómo se cierra el círculo y que los palos que se están tocando tienen que ver con otros temas del arte que a veces no se hablan cuando se toca a un artista y que me parecen sumamente interesantes. Cómo se gestiona la obra de un artista cuando no hace simplemente dibujitos o pinturas para una galería que se van a vender, o hace una obra porque la ha patrocinado tal museo o tal institución porque necesitan rellenar un hueco en un lugar y que un curator, un marchante o quien sea rellene el papelito de turno, se cierre el acta cultural del momento y que tenga que ver con el discursito ya manido del momento que esté de turno, ¿no? Ya sea en los 80, en los 70 o en la actualidad. Bueno, esto es el que me estoy metiendo en otro jardín yo también aquí. El caso es que a través de esta concepción del jardín y con esta intrahistoria del perfume y de la industria y de cómo se van tocando los palos, si uno se pone a analizarlo de forma profunda, va a ver que hay una cantidad de conexiones mucho más interesantes que lo que vamos a encontrar en ciertos relatos de museos contemporáneos. Por eso me parece un artista tan interesante, tanto si eres mujer, hombre, te gusta este tema, el otro, trabajas de tal, no sé, creo que es muy interesante porque apela a mucha más gente de las que pensamos en un inicio. Y como curiosidad, para la gente que sigue este canal por el tema del olfato, que sé que cada vez hay más y me alegra muchísimo porque ya os digo, es lo que más estoy metiéndole caña como investigación artística en la actualidad, para crear el perfume, Saint-Fallet dijo que ella compró un montón de frascos de perfume del momento, todo lo que se estaba haciendo, y empezó a mezclarlos. Empezó diseñando también el frasco con las famosas serpientes entrelazadas, que creo que acabaría confeccionando en un taller del mismo... de la misma persona que hacía para Dior los frascos, bueno, otra historia. Pero el tema es que ella empezó concibiendo aquello como una escultura, que iba a ser reproducida, ¿no?, de forma mecánica, y que tenía que encajar la escultura con el aroma, pero sin saber nada de perfumería. Y en aquel momento la perfumería tampoco es como en la actualidad, ni hay tanta información, y las colaboraciones venían del director de esa empresa, de Jacqueline Cosran, encargándole a una persona que es artista pero que no tiene ni idea del mundo de la cosmética o del perfume. De modo que ella la parte creativa la asumió como voy a hacer layering, ¿no?, que se dice en la actualidad. Y en eso buscaba pues perfumes que fuesen tipo oriental, que era muy típico de la perfumería antigua, que en la actualidad la vemos como perfumería de lujo, el rollo este del oud, las rosas, las especias, y antiguamente era un tipo de perfume un poco más asociado a... pues que es difícil de ubicar un contexto y el otro, pero sería un perfume más normal, siempre ubicando el lujo como el perfume, un artículo de lujo, pero no estaba asociado a la cultura de Dubái, de estas, no sé si me explico, ¿vale? Sino que el perfume oriental era típico de las personas que estaban en París o en grandes ciudades como un perfume bien de fiesta, ¿no? El mejor ejemplo es Shalimar. Y esas connotaciones de tipo animálica, de usar castorio o civeta en las bases junto a cítricos por arriba, eran bastante comunes y resultaban perfumes muy fuertes, muy estridentes, que en la actualidad a la gente le parecen o que le huelen a vieja o este tipo de cosas, ¿no?
pero que en aquel momento eran lo más de lo más. Usar Castorio y Civetta hoy en día se está recuperando a través de perfumistas independientes y contemporáneas tipo Francesca Bianchi, que lo utiliza mucho, o el Isolaldeine 70-80, cualquier Ionona junto con las gamas como base, algo que en la perfumería contemporánea es más raro de ver, salvo algunas excepciones. Curiosamente en perfumes masculinos como Dior Homme y todos estos, ¿no? que se basan precisamente en eso, esas vueltas que da el género en la industria cosmética, lo que era femenino se vuelve masculino y pierde el sentido esa categoría, ¿no? Más allá de lo comercial. De modo que lo que buscaba en la creación de la fragancia, Nikki, era también darle un tema erótico a la composición, que tuviese mucho erotismo, mucha sensualidad y que además trabajase con el tipo de fantasías que ella estaba haciendo en las esculturas y poder compartir así, ¿no? Que fuese una mezcla de notas solares, de flores, que tuviese que ver también con las serpientes, con la mística, con la luna, con las estrellas, con el polvo del amor, dijo ella, y que la botella fuese un sueño, un deseo. Evidentemente el resultado pues debió ser un popurrí también como un poco como el de Dalí, que ya se había hecho este tipo de cosas, de coqueteos entre la industria cosmética y los artistas. Y bueno, yo no he tenido la oportunidad de oler este perfume, es muy complicado, la verdad, pero tengo la lista de notas y más o menos, pues, te puedes imaginar, aquí ya dejo al criterio de cada uno. Estaba clasificado como una especie de mezcla oriental floral chipre, ¿vale? Que bueno, ya esto es buena ensalada. Y con notas de salida de artemisa, menta, notas verdes, melocotón, bergamota y tajetes, que es una especie de flor cuyo olor no se utiliza prácticamente en la actualidad, pero es súper interesante. Y yo lo tengo ahí trabajando en un perfume, curiosamente, es un olor que me encanta, me flipa. Y con la bergamota queda pues, de lujo, la verdad, o sea que maravillosa salida. Las notas de corazón serían pachuli, cedro, lirio de los valles, tuberosa, carnaciones clavel, raíz de orris, jazmín, ylang ylang, que es una de las flores que aparecen en los cuadros de Paul Gauguin y tiene un olor animálico intenso, es el característico de Chanel número 5 y toda esta perfumería antigua. En la actualidad se coge con más pinzas, pero es un olor muy interesante. Y rosa. Y como notas de base tenía vetiver, acorde de cuero, sándalo, ámbar, almizcle y musgo de roble. Lo interesante de este tipo de composiciones es que hace unos años en la perfumería, cuando se decían estas notas, en muchas ocasiones sí que salían. O sea, es decir, si ponía que había ylang ylang, era ylang ylang. Si decían que había musgo de roble, se utilizaba bastante. Y en el caso de flores y todo esto, sí que se utilizaban moléculas y se hacían acordes, pero se mezclaba siempre con aceites naturales. Eso en la actualidad no sucede tanto. Por lo que hacer la mezcla con perfumes del mercado que hizo Nikki para crear su composición o su idea de aroma no es tan descabellado, porque cuando se mezclan los naturales en muchas ocasiones es más fácil obtener un resultado lógico, coherente, que cuando se hace con composiciones que ya están muy medidas en sintético, en moléculas, que es más complicado trabajarlas para que aquello adquiera un sentido. Esto, bueno, es más complejo, pero no saldría igual de bien si lo haces hoy con los perfumes del mercado de hoy, vamos. Y esto puede ser polémico porque hay mucha gente que piensa que no, que es al revés, que moléculas mezclas cualquier cosa y todo sale bien, y yo no estoy de acuerdo. El caso es que si uno lee las notas es muy probable, y cuando se refieren aquí al almizcles, si estamos hablando de los años 70-80, pues va a ser animálico total, el resultado que ella buscaba seguro que sucedió, porque tienes una mezcla de componentes claramente orientales, especiados, densos e intensos, junto con una buena combinación de flores carnosas, también opulentas, muy presentes, y una base de eso, de almizcles, que estoy seguro que esto llevaba castorio y esta serie de tonos animálicos, porque era lo típico de la industria de aquel momento. El perfume al final se lanzó y se buscaron los mejores materiales, ¿no? Con ese vidrio de color como cobalto, azulado, con la escultura hecha de la mejor manera posible, con una buena composición, buenos ingredientes, porque había la intención de que aquello se convirtiese en un bestseller del perfume, pero de lujo. Y sirvió, o la intención de Nikki también era un poco abrir camino. Cuando aceptó el encargo, ya una vez se metió, después de haberlo rechazado en un primer momento, ella pensó que iba a crear un patrón, un camino,
para que en el futuro los artistas tuviesen menos miedo de colaborar con cosas que se consideraban comerciales en ese momento y que no tuviese una aura de desprestigio a la hora de trabajar el artista, ¿no? Ella también dijo que el uso o la selección del símbolo de las serpientes era por el componente erótico, porque es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad, es misterioso y siempre esconde el saber oculto. Esta especie de símbolos ocultistas relacionados con la hechicería, la magia, la simbología arcana, son patrones recurrentes en la obra de Niki de Saint-Phalle y bueno, aquí analizando en este caso pues la botella de perfume porque hemos elegido esta obra, pero lo puedes aplicar a otras obras y un poco la lectura siempre va a ir por aquí, además de las capas o de ciertos discursos más concretos como el que hemos hablado tanto del SIDA, del feminismo a través de la lectura de Simone de Beauvoir. Con razón los parisinos se enfadaban cada vez que hablaba uno. Se enfadaban, no, te ponen esa cara de moco porque no, si no les hablas el francés perfecto que ellos quieren, te escupen en la cara. No puedo culparlos. Bueno, volviendo al tema, otro aspecto curioso por parte de Carlo Bilotti, que era el presidente de la compañía que le encarga aquello, que en cierta manera está ejerciendo de galerista, pero desde fuera de ese sistema, quería también darle una noción artística a la industria del perfume, porque en aquel momento, ya en los años 80, y esto, imagínate, en los años 80, no ha llovido desde entonces, y estamos en la misma, en la perfumería, estaba un poco harto de que la aproximación a la hora de crear, en el aspecto creativo artístico del perfume, tuviese que ver con reproducir o copiar lo que ya existía y funcionaba en la competencia. De modo que él creía que a la hora de encargarle a un artista que además admiraba como Niki de Saint-Phalle, que él consideraba pues un torbellino creativo original, conseguiría romper también esa barrera, ¿no? Pensaba que era muy buena idea porque iba también a enseñar a todos los demás en el aspecto de la industria cómo se tenía que crear a nivel artístico algo que para él también era arte, en este caso el perfume, y no solo desde la fragancia, sino también en la concepción del envoltorio, del frasco, incluso del marketing que se iba a dar a través de la asociación o la colaboración con una persona del mundo del arte, ¿no? Que sería como el culmen o la culminación de la noción de creatividad. Y por último, otro aspecto que también justificaba o bueno, se utilizaba como argumento Niki para la colaboración, un poco para convencerse, y que me parece muy interesante porque yo sin saber esta historia llegué a pensar lo mismo en un momento dado, y bueno, supongo que es lo lógico, ¿no? Era que, bueno, uno participa en el mundo del arte y cuando participas en ese mercado del arte, pues por el tema de lo que es que el negocio es así, ¿no? Si eres profesional de aquello, los cuadros, las pinturas, las obras en general cuestan mucho dinero y cuestan mucho partiendo de la base. Es decir, tú una vez estás como profesional en el mercado del arte y has trabajado con galerías o lo que sea, los precios más o menos suelen tener una lógica y no vas a vender en una galería un cuadro, te digo, ¿vale? De 2 metros por 1 por 300 euros. Para una gente será una pasta, será tal, pero no se van a vender por eso, ¿no? Normalmente van a ser precios que ya van de 3.000 para arriba, yo qué sé, me invento, 2.000 y no sé, precios que para una persona de a pie de calle serían absolutamente prohibitivos. Y de aquí tiramos para arriba ya, ¿vale? Entonces, el artista que quiere ser visible y que al final lidia con esas contradicciones o esa especie de doble filo que hay entre el mercado, la obra, bla, 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 tiene el anhelo de ser visto, pero también de poder ser apreciado por las personas, no solo por la peña que tiene pasta, ¿no? Esto, bueno, no todo el mundo quizá, pero mucha gente sí que tiene esta dicotomía. Y Niki pensó que en esta colaboración existiría la posibilidad de que personas que no podían comprarse una escultura suya por 20.000, 30.000, o que no pudiesen pagar los precios de lo que valía su obra, a través de esta escultura en miniatura con el perfume, podrían adquirir lo que es su obra, original igual, del mismo modo que se crea una escultura, se había creado el perfume, esa misma concepción se le había dado, bajo un discurso artístico también, con una simbología, todo lo que hemos visto, ¿no? Y la gente podría, más de a pie de calle, podría acceder a ello, porque a lo mejor el perfume, pues, si no vale 30.000, puede costar 400 euros, o 500, me invento, ¿vale? Es accesible, entre comillas, pero es mucho más accesible si alguien quisiera poseer la obra, se vuelve mucho más democrático. Si no me equivoco, el perfume creo que eran $180 de la época, pero es que claro, yo no sé la equivalencia ahora mismo. Bueno, si alguien lo sabe, me lo ponéis aquí abajo. Y estaba firmado por la artista, cada escultura había sido pintada a mano
con técnicas de serigrafía artesanales y bueno, ya lo hemos dicho, había una producción puramente artística, no había ninguna diferencia real entre hacer una serie de grabados, unas fotografías, una serie de esculturas. Para una galería solo lo que había aquí es que intermediaba la industria cosmética en un ambiente que estaba apartado del mundo del arte. Para mí esto es absolutamente revolucionario, aunque esté olvidado en la historia del arte, porque es que no hay información de esto prácticamente, pero con el tiempo, si las cosas van yendo hacia otros lugares, ya veréis cómo va a adquirir un valor distinto a nivel de discurso. De hecho, para mí lo tiene. En el momento en el cual yo me he confrontado con esos mismos problemas y me he encontrado que no habían referentes, llegar a esta historia pues me pareció brutal. Posteriormente se hicieron también otras ediciones limitadas con la misma colaboración de 1000 ejemplares o de menos también, con una especie de manzana o de huevo con la serpiente rodeándola. Una pasada, la verdad, la cajita, el frasquito de porcelana. También se hicieron unos brazaletes que contenían una pequeña fracción de agua de colonia. Y bueno, en general se hicieron más colaboraciones. Luego está, bueno, para no enrollarme más porque se me está haciendo más largo de lo que pensaba hacer, todo esto se acabó comprando de otro gran grupo, Elizabeth Arden, toda esta serie de movidas ya de la industria que no tienen mucho que ver, o sí, pero bueno, ya se va por otros caminos. Los derechos fueron pasando de una mano a otra, hicieron otras colecciones, pero bueno, el origen, que es lo que nos interesaba, esa parte en la cual se participa directamente Nicky, consigue financiar lo que va a ser su obra maestra del Jardín del Tarot, pues nace aquí. Así que espero que te haya gustado esta historia. Si te interesa el tema del arte olfativo, de este tipo de obras hechas como fragancia desde un punto de vista artístico, el frasco y todo esto, pues yo estoy con eso también. En realidad estoy trabajando con proyectos olfativos que no se pueden visibilizar de esa forma porque a lo mejor están pensados para un lugar o por un espacio que no es accesible a todo el mundo. Entonces lo que hago es crear también fragancias que sean llevables o que tengan una historia junto al frasco, ¿no? Como el último que he hecho de Dark Souls, inspirado en el videojuego, a qué olería un videojuego, y que pueden ser también adquiridos pues por eso, por todo el mundo, ¿no? Si os interesa esto, queréis ver más, en mi página web, en alejandroacosta.es, tenéis toda la información y también podéis seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta o aquí abajo dejo todos los links. Esto también lo tenéis en formato de podcast en cualquier plataforma y si os interesa este tipo de temas también, a veces expandimos la información o hacemos cosas más frikis en la parte de miembros. Y bueno, hoy siempre le ponemos un perfume al artista o el tema que tocamos. Hoy no hace falta porque ya el artista tiene su colección entera de perfumes. Si alguien tiene para poder oler esto, yo no sé, esto es otra cosa curiosa. Al final, toda esta concepción de la obra que me parece interesantísima se ha quedado perdida entre el nicho de coleccionistas vintage de perfumes. Y es curioso porque no hay, insisto, no hay mucha información, no se ha tocado mucho el tema, así que bueno, si alguien tiene más o cosas que aportar, estaré encantado de leerlo en comentarios. Espero que te haya gustado el tema de hoy. Como siempre, insisto, no quería hacer una biografía o un vídeo al uso, ¿no? De decir, bueno, la información que vas a encontrar por internet o en un librito del artista, sino tratar de hacer una reflexión que nos sirva a día de hoy o que vaya un poco por otros lados. A veces queda un poco más disperso, queda un poco más como si fuese una columna de opinión, pero ya es el objetivo y eso también invita a que si estás viendo esto y te has quedado hasta el final y te interesa el debate, el tema o crees que se han dejado cosas por el camino, que hay más información que añadir, que lo aportes también en la sección de comentarios. Yo cuando puedo los leo, no puedo contestar siempre, pero si puedo estoy más o menos pendiente e intento contestar a lo que me llega y leo. Y asimismo también te invito a descubrir las listas del canal y sobre todo esta, que si te gustan estos temas relacionados con la ciudad de París y todos estos asuntos, vamos a tocar bastante. De hecho, ahora si me da tiempo grabaré el de Montparnasse o de Montmartre, vídeos cortos que tengan que ver con la ciudad y que tengan también que expandan ese concepto de París como un icono del arte o como una especie de piedra filosofal que ha movido la noción de arte que tenemos en la actualidad. Y también tocaré artistas que no hubiese tocado de otra forma porque no me cuadraban en la agenda o en los temas que yo voy tocando en general, pero que como con el viaje pues es una buena excusa para hacer unos vídeos cortos de algunos artistas, de impresionistas, de tal, que no me hubiese interesado hacer un vídeo entero largo, pero que con la excusa del viaje, pues mira, cuadra muy bien. Además, voy a encajar también el famoso vídeo de Alain Corbin, el perfume o el miasma, porque ahora sí tiene mucho mayor sentido para mí, después de haber visitado la ciudad y con la lectura del libro y todo, pues hacer el pack completo.
Espero que te haya gustado este artista, dime si la conocías, has llegado hasta aquí, si no, qué te ha parecido la historia del perfume y cómo se relaciona todo esto. Se me ha olvidado comentarlo y por supuesto Warhol estuvo de fondo por allí, patrocinó fiestas, tenía contacto con bueno, da igual, es que también le haremos un vídeo a Warhol en un momento dado, gordo y completo, a través de su propia autobiografía, porque es un personajazo y hace tiempo que quiero tocarlo. Bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.